Aquí, sobre toda la carrera sexta, en el corazón de la capital de los colombianos, esta casa amarilla de mis espaldas pasa desapercibida entre toda la arquitectura colonial de la Candelaria. Uno de los datos curiosos que podemos encontrar como en este camino de piedras es que estos como objetos que vemos acá son vértebras. Pero aquí, en el Museo Arqueológico de Musa, se guarda la colección más importante de arqueología de todo el país. El Fondo de Promoción de la Cultura tiene el acervo más grande de cerámica prehispánica del país. De las 16 regiones arqueológicas que han sido identificadas y 16.000 piezas arqueológicas que hacen parte de este acervo. Y es muy interesante esta pieza precisamente por la forma y por lo que está representando. O sea, lo que representa es algo que hoy en día, desde nuestro propio moralismo, vemos como, pero acá lo representaban con tranquilidad. Acompáñenos. Hola Isabela, ¿cómo estás? Hola. Mucho gusto. David, ¿cómo estás? Bueno, Isabela, cuéntame sobre este espacio tan maravilloso. Es tal vez una de las casas coloniales mejor conservadas de todo Bogotá. Así es, perteneció al Marqués de San Jorge, que se lo heredó años después a su hijo, y esta es una casa que fue de uso doméstico, es decir, que probablemente el marqués vivió acá, pero sobre todo también tenía muchas reuniones políticas y de negocios en esta casa. Bueno, Isabela, y adicional a toda esta belleza arquitectónica, hay un tesoro enorme que yo creo que muy pocos colombianos conocen. ¿De qué se trata? Bueno, primero que nada, nosotros tenemos, este museo hace parte del Fondo de Promoción de la Cultura. En el 68, Eduardo Nieto Calderón, quien era el presidente del Banco Popular, empieza a adquirir algunas piezas prehispánicas, y dentro de esas piezas prehispánicas empiezan a tener la noción de hacer un museo o varios para difundir el patrimonio arqueológico. Entonces, Eduardo Nieto empieza a hacer esto y algunas de estas piezas empiezan a ser exhibidas en las sucursales del Banco Popular, para que en el 72 se cree el Fondo de Promoción de la Cultura. El Fondo de Promoción de la Cultura tiene 2 museos a su cargo, este en el que estamos en este momento, el Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge Musa, pero también tiene el Museo de la Merced en Cali, donde están exhibidas algunas de las piezas que tenemos. Isabela, básicamente entrar a ver esta colección es como viajar en el pasado para conocer cómo vivían y de qué manera percibían el mundo los antiguos pobladores de Colombia, ¿verdad? Sí. Y lo que vamos a hacer hoy es una excepción muy grande, porque el espacio al que vamos a entrar es un espacio que tratamos con muchísimo respeto y con muchísimo cuidado, que es el depósito donde podemos encontrar la colección. Pues fíjate que uno de los datos curiosos que podemos encontrar en esta parte, como en este camino de piedras, es que estos como objetos que vemos acá son vértebras y pueden ser vértebras de res. Entonces también empezamos a ver como en conjunto muchísimas cosas que están pasando no solo con la casa, sino también con temas que pueden relacionarse de alguna manera con la arqueología. Isa, también es una evidencia de que esa era la forma en la que se construía antes, ¿no? Sí. Y era un elemento que se aprovechaba todo. Y es estético, o sea, tiene alguna resonancia con la estética de la época también. Bueno, David, bienvenido al depósito donde se encuentra la colección cerámica más importante del país. Bueno, entonces, acompáñame. Bueno, Isabela, y hay una parte importantísima de todo este procedimiento, ya que tenemos la bioseguridad, y es saber esas piezas en dónde se depositan, dónde se guardan. Bueno, aquí es donde guardamos las 16.000 piezas arqueológicas que tenemos en la colección, que son incluso más de 16.000. Dentro de ese protocolo de conservación hacemos mucha limpieza, si las piezas están en buenas condiciones, si necesitan limpieza, si necesitan ser cambiadas de lugar, todo de acuerdo a las necesidades de cada una de las piezas. ¿Cómo se clasifica, Isabela? Se clasifica por zonas. Últimamente nos llegó, digamos, esta colección privada
Las colecciones privadas son donaciones de coleccionistas que han ido recolectando estos objetos. Digamos que están ya clasificadas, caracterizadas formalmente, pero como digamos que el espacio también se ha ido reduciendo porque llegan piezas, entonces nos tocó acomodar distintos objetos aquí. Pero normalmente está dividido por regiones. Aquí encontramos la región Nariño, por ejemplo. Acá les puedo hacer un sneak peek con sus ánforas, que son características de esta región. Su forma, su pintura, que ya lo estábamos discutiendo antes, la forma en la que está como esto, mucho más ovaloide, el cuello es cilíndrico, el borde es vertido. Por ejemplo, esta pieza me parece curiosa, también es de la cultura Nariño. Esta pieza. Son como figuras antropomorfas sosteniendo la copa. La copa. ¿Sí? Entonces, digamos, vemos a estos personajes que con sus manos, ya sea con las dos o con una, van sosteniendo esta copa. Wow. Y fíjate el detalle del brillo. Esto es puro bruñido, que ellos se dedicaron a hacer muchísimo bruñido. Entonces, son piezas que tienen una estética muy especial. Y esta en particular es extraña por La cara como... Ajá, sí. Exacto. Son caras muy parecidas las de los animales a los de las personas, Okay, lo sí. cual también es bastante interesante. Esta es una pieza especial. ¿Un caracol? Esto es un objeto sonoro que pertenece también a la región de Nariño. Entonces, digamos que tiene la forma del caracol. Obviamente no lo podemos soplar por ninguna parte. Es antroposomorfa porque tiene características humanas y animales. Entonces, por eso es una figura antroposomorfa. Vemos otra como la que vimos antes, que son estas figuras. Yo muchas veces les pregunto a los niños qué es para ellos y siempre dicen que es un dragón. Sí, parece un dragón. Sí, esa es una pieza que les gusta muchísimo a los niños en general. Claro, claro. Esta figura, mira, por ejemplo, es muy parecida a esta figura. Totalmente. No es igual, pero es muy parecida. Mírale los dientes, mírale la nariz, o sea, esta parte es idéntica. Y digamos, si miramos esto, como que también podría parecer un tocado, pero pues no lo es. También vemos esto. Entonces, pues también son cosas como muy interesantes, como ver la similitud en la diferencia. Es bien interesante. Entonces, estos vendrían siendo como los ralladores de la época. Con lo que le quitaban las escamas al pescado. Y este sí es un rallador de alimentos. Ah, okay. Entonces, con esto podían rallar alimentos que no eran tan, pues digamos, fuertes como las escamas, pero también se rayaban los alimentos con este tipo de Y esto es de la objetos. cultura del Pacífico. Esto es Tumaco. Tumaco. Litoral Pacífico. Bueno, Isabela, aquí ustedes seleccionaron unas piezas que nos pueden reconstruir a grandes rasgos las comunidades arqueológicas más importantes del país. Cuéntame cuáles tenemos y, bueno, cuál era su labor para este mundo prehispánico, precolombino, en donde tenemos unas piezas que eran del uso diario. Esta es una selección de 16.000 objetos arqueológicos de una colección muy grande con 16 zonas arqueológicas identificadas. Vamos a ver primero esta, por ejemplo. Esta es una copa sinú. Los sinúes se caracterizan por este tipo de diseños geométricos en sus figuras. Entonces, digamos que los sinúes son reconocidos también, pues como otro dato, por sus campos elevados, por su sistema de riego. ¿Qué región es Sinú? Sinú es la costa adentrada, pero sin mar. O sea, lo que hoy sería San Marcos Sucre y la ciénaga de San Marcos Sucre. Esta es una figura sinú, pero es una figura especial, es un sonajero. Es un personaje probablemente femenino. Para la comunidad sinú, las mujeres, por lo que podemos ver y por lo que hemos visto, tenían un rango bastante alto dentro de la comunidad, lo cual no pasaba en todas las comunidades. ¿Por qué sabemos eso? Por los atavíos que se utilizaban. Los atavíos pueden ser el tocado, las vestiduras, digamos las pulseras y bueno, todas las cosas que podemos ver representadas dentro de la cerámica. Isabela, y a propósito de que es un sonajero, eso quiere decir que también responde a un tema muy ritual, ¿no? Seguramente sí. Pertenecía a un ritual de fiesta de parte de la cultura sinú. Pues la mayor parte
de objetos que vamos a encontrar de la colección son objetos de uso ceremonial. La verdad, la utilidad que podemos saber de estos objetos es un poco reducida, precisamente porque son objetos provenientes de la guaquería. Digamos que la colección tiene muchos objetos de unas regiones determinadas y otros objetos escasos de otras. Okay. Entonces, digamos, nosotros tenemos muchísimo quimbaya y muchísimo tumaco, pero tenemos pocas piezas como esta, que son las piezas guayupe. Podemos ver esta copa Nariño, que digamos que tiene dentro de sí unos temas súper geométricos en su interior. Estos objetos son muy avanzados en muchos niveles para esta época, porque la pintura es muy clara, se conserva muy bien, es brillante, tiene este bruñido que la va haciendo también como brillar más, y entonces esto es súper importante de la cultura Nariño, y a los Nariño se les llama los diseñadores gráficos de la época. También pues sacamos estas que les llamamos los amantes, porque son literal, pues son piezas que tienen pues como un personaje abrazando a otro personaje, y nos pareció muy bonito mostrar esto porque nunca se ha mostrado, y nos parece importante como que vean la forma, y que también al crear reproducciones seriales podemos ver esta, que es más completa. Wow, sí. Esto es más y la pintura, se alcanza a notar la pintura. Y acá se nota la pintura. Alguna de esa pintura se fue perdiendo también con el tiempo. Pero entonces vemos figuras en una posición muy similar, abrazándose, lo cual es hermoso porque también habla del afecto y habla de un montón de cosas que pues hasta hoy en día siguen siendo cosas importantes. Totalmente. Yo creo que nunca había visto una representación indígena de ese momento como de amor. ¿Sí? Y pues en algunas otras representaciones como esta que tenemos aquí, pues es la procreación, ¿no? Sí, pues sí, acá es muy claro, pues evidentemente es una pieza fragmentada y habla como pues de todo el tema reproductivo y de todo el tema, digamos que erótico y sexual. Esto es algo que también pasa bastante en Tumaco. Y es muy interesante esta pieza precisamente por las formas, por la forma y por lo que está representando. O sea, lo que representa es algo que hoy en día desde nuestro propio moralismo vemos como, pero acá lo representaban con tranquilidad, lo cual también me parece bueno. Figuras fálicas también. Esto es un pie. Ah, eso es un pie. Pero esto es un fragmento de un piececito. Algo curioso es que si lo volteas, sí, ves aquí. Oh, wow, qué maravilla. Mano, es como un pie mano. Es un pie falo también. Sí, eso pues, está raro. O sea, también es porque está fragmentado. Entonces puede que el fragmento haya puesto un poco como la forma fálica. Sin embargo, pues aquí lo podemos ver. Sí, los Tumaco realmente fueron una cultura que además pues también fue muy cercana a la tolita. Entonces también uno a veces puede confundir a la tolita con Tumaco. Bueno, y aquí no puedo dejar de notar que este personaje tiene literalmente 6 dedos. 6 dedos. Probablemente los tenía. Wow, o sea, era una una anomalía genética. Puede ser. O sea, es decir, como no todos somos necesariamente iguales. Y ellos tampoco veían esas diferenciaciones como algo demasiado relevante. Esto es una urna funeraria, esta es la tapa de una urna funeraria. Es una mujer. Wow. También escogimos personajes femeninos, pues porque no hay tantos, o sí hay muchos, pero es un rebusque también dentro de la colección. Esta pequeña figura de la cultura arqueológica de Tumaco hace parte de las 16.000 piezas de aquí, que estamos en medio de las entrañas de esto que es la gran colección, los más de 16.000 elementos de cerámica que no solo eran utilizados como temas rituales, sino que también hacían parte del diario vivir de las antiguas culturas precolombinas. Y después de haber visitado esa colección, estamos aquí en un taller muy importante que hace parte también del Museo Arqueológico aquí en Bogotá. Y estamos con, señor, ¿cómo es su nombre? Teo Duque.
Bueno, Teo, usted se dedica literalmente a recrear toda esta cerámica, Sí. pero obviamente a involucrar a la gente y a los visitantes del museo. ¿Qué hace usted aquí? Sí, así es. Yo soy tallerista. Acá en este espacio lo que hacemos es precisamente, como usted lo dice, recrear algunas piezas. Nosotros damos talleres al público en general, ¿sí? Entonces acá se ve todo el proceso desde la elaboración de la pieza, el secado, hasta su paso por el horno para obtener una pieza cerámica. Acá son estas piezas que, si bien es cierto, algunas de estas se pueden apreciar abajo en la colección, en la reserva, otras exhibidas. Acá ya tenemos la oportunidad de poder explorarlas, que si se rompen no pasa nada, son réplicas y también podemos ver su funcionalidad. Esta es una alcarraza y digamos que el objetivo también de tener esta es también como entender esos procesos que ellos hacían en cuanto al diseño y su funcionalidad. Digamos que acá una alcarraza se va a caracterizar ¿por qué? Por tener un doble vertedero, un asa de puente independiente de la forma de su cuerpo. Entonces acá vemos la parte práctica. Si esto tuviese un solo orificio, el vertido del líquido va a ser muy complejo. Mientras que la intención de que tenga un doble vertedero es que el agua va a fluir más fácilmente y su llenado también va a ser más rápido, ¿sí? O sea, esta es como una cantimplora de los antiguos. Algo así. Podríamos hablar de algo así. Digamos, esto, por ejemplo, es una flauta. Sí. Un silbato sencillo. Y pues otro tipo de elementos un poco más elaborados como las Qué lindo. ocarinas. Ya sea por la belleza e imponencia arquitectónica de esta, la Casa del Marqués de San Jorge, o ya sea también por esta colección enorme y única en su clase en todo Colombia que reconstruye el pasado de los primeros pobladores de nuestro país, el MUSA, el Museo Arqueológico de Bogotá, aquí en el corazón de la capital, invita a todos a que conozcamos lo que fuimos y lo que somos a través de esto, que viene siendo los vestigios y los testimonios vivos de lo que fueron las primeras civilizaciones de nuestro país.